Así que decime si querés tus argumentos pro aborto, ¿por qué sos pro aborto? Sí, yo los tengo, pero me gustaría como que empezaras tú para poder ahí Ok, desarrollarme. dale, perfecto. Bueno, yo soy pro vida básicamente porque soy consciente de que un feto es obviamente un ser vivo, es un humano y que no creo que nadie tenga que tener el derecho de poder decidir por la vida de otro humano. Y además sobre eso de mi cuerpo, mi decisión, que lo suelen poner como argumento la mayoría de los pro aborto, no es realmente así, porque el feto tiene su propio cuerpo y que es obviamente diferente al de la mujer y tiene su propio ADN, que hasta puede llegar a tener un factor sanguíneo distinto al de la madre tranquilamente. Entonces son dos cuerpos distintos, no debería por qué tener que la mujer decidir si vive o muere ese feto, porque es otro humano diferente a ella, y básicamente estaría quitándole la vida a su propio hijo, porque aunque ella no lo considere de esa forma, porque no lo haya querido concebir o lo que sea, sigue siendo su hijo, porque tiene su 50% de ADN de ella y 50% de ADN del padre. Además, otra cosa que me parece ilógica es que la decisión del aborto la tenga que tomar solamente la mujer, cuando para concebir a ese embrión se necesitó de ambos, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, ¿por qué? Para el hecho de decidir seguir teniéndolo, o sea, seguir procediendo con el embarazo, sí puede tomarlo la mujer sola, pero, y también, o sea, en el caso del aborto también lo puede decidir ella sola, cuando en realidad la decisión debería ser siempre de ambos, porque el hombre también puso. Bueno, yo quería partir con la parte donde dijiste, el feto es un vida. Yo nunca voy a negar que el feto sea una vida, sin embargo, no es una vida la cual se tenga una esperanza de vida. ¿Por qué? Porque, claro, hay probabilidades. En este momento, hasta tú como yo, en este momento podemos morir las dos. Sin embargo, hay una probabilidad de vida en la cual la mesa, por ejemplo, aquí en Colombia, y creo que fue lo mismo en Argentina, que se da un tiempo de aborto legal, que básicamente es hasta la semana 14 en donde se comienza a desarrollar lo que es el cerebro y básicamente lo que son los órganos. Sin el cerebro no se podría dar un buen funcionamiento al cuerpo humano, por lo que no hay una esperanza de vida o un futuro como en ese momento, entre comillas, prometedor. Entonces, partiendo de esto, si consideráramos un feto como una vida humana en este momento, entonces la fecundación in vitro, que sería que con 15 fecundaciones de óvulos y espermatozoides, también sería como en este caso un genocidio, porque hay 15 fecundaciones, sin embargo, ninguna hay esperanza de vida de estas hasta más o menos la semana, después de la semana 14, que creo que esto se ve en obstetricia, que es algo más como, por ejemplo, aquí en Colombia, el doctor o el ginecólogo te dice no digas que estás en embarazo después del cuarto mes. ¿Por qué? Porque antes de los 3 meses no hay una esperanza de vida prometedor para el bebé. Entonces, no es negar, obviamente, que antes que la concepción no hay vida, porque claramente hay vida. Sin embargo, no hay futuro prometedor ni esperanza para poder que ésta se dé. Y si podríamos considerar como la fecundación como vida, entonces también la fertilización in vitro sería, en este caso, como ya había dicho, un genocidio, porque se meten 15 15 óvulos y espermatozoides en neveras y de esos solo se da uno. Entonces de los otros 14 también serían como un genocidio. Sí, yo por eso no estoy a favor en lo absoluto de la transferencia embrionaria, o sea, de la fecundación in vitro. Así que yo de esa práctica no estoy a favor, como tampoco estoy a favor algo que no tiene nada que ver, pero que también implicaría a científicos manipulando eh, células vivas, como sería en el caso de las pruebas que se hacen con los animales para cosméticos, medicamentos, etcétera. O sea, lo considero igual, bueno, peor incluso, el caso de pobre los animales, porque ellos sí ya en ese momento sienten. Yo soy consciente de que los fetos ni los embriones, mejor dicho, los embriones no sienten, los fetos ya a partir de ciertas semanas ya pueden empezar a sentir dolor. Pero por eso considero incluso hasta peor el maltrato animal que sufren cuando se hacen experimentos con animales. Así que no estoy a favor de ninguno de los dos. Y después con el tema de la esperanza de vida, yo no considero que ese pueda llegar a ser un argumento válido para defender que se lo pueda llegar a quitarle la vida a ese feto, o sea, abortarlo,
simplemente porque no haya una esperanza de vida considerable. Porque si vamos a poner ese mismo argumento en todo, entonces tendríamos que, por ejemplo, una persona que ya le diagnosticaron un cáncer severo, decirle, bueno, como tu esperanza de vida va a ser de 2 meses, ya te podemos matar si queremos. O sea, ¿por qué? Tipo, deja que disfrute esos 2 meses como los quiera disfrutar. Y en todo caso, si llegara a ser legal la eutanasia en ese país y se la quisiera practicar, bueno, que lo decida esa misma persona por ella misma. O sea, que no lo tengas que decidir vos, un externo, que ni siquiera es tu cuerpo, ni siquiera es tu vida, ir y decidir vos por esa persona. O sea, lo del tema de esperanza de vida no creo que sea un buen fundamento en lo absoluto por lo que te dije antes. Bueno, yo luego entraría al tema en el que tú me habías dicho como, ay, no, entonces una mujer puede decidir, sin embargo el hombre que puso básicamente, como tú estás diciendo, un 50% del bebé también tiene derecho a decidir. Sin embargo, una mujer tiene básicamente 90% de lo que es un embarazo, ya que durante el embarazo se da algo que muchas mujeres sí, sufren, que en este caso sería la violencia obstetricia, que es básicamente ha pasado muchos casos y pues tengo conocimiento aquí en Colombia y con una chica que también es pro aborto, de la mona soy yo, que le decían como no, ¿sabes qué? Si vas a ir a parir, no grites porque ellos te van a violentar. Y entonces entraría en este caso, hay un hombre, el hombre solo da básicamente un 10%, porque un hombre en un año tiene espermatozoides infinitos. Entonces, un hombre en un año tiene la capacidad de embarazar, pues, probabilidades 365 mujeres. Sin embargo, una mujer al año tiene la capacidad de apenas tener 2 embarazos al año. Entonces, sería más viable una vasectomía, porque si un hombre, como ya dije, tiene para hacer bebés como hasta de sobra, entonces, ¿por qué tendría él la potestad sobre la mujer? Porque sigue siendo su hijo. O sea, que él pueda tener 800.000 hijos si quiere, no significa de que él o sea, no sea el padre de ese hijo que fecundó. O sea, sigue siendo el padre. Por más de que pueda tener 800.000 hijos, cada hijo de él va a ser su hijo sí o sí. O sea, él nunca va a dejar de ser, no va a ser menos padre por tener más cantidad de hijos. O sea, en lo absoluto. Y, ay, te iba a decir algo con respecto a lo que me habías dicho antes. ¿Qué era lo que me estabas diciendo? Me voy a tener que empezar a anotar las cosas, perdón. Ya dejo acá para anotarme. Em, pero me habías dicho algo interesante. Lo anterior, ¿te acordás? No. Creo que hablé sobre lo de la vasectomía. Hablé sobre lo de la violencia obstetricia. Eso, la violencia obstetricia, sí. Bueno, que dejemos de normalizar esa violencia obstetricia. O sea, que no se diga como, bueno, como hay violencia obstetricia, entonces la mujer tiene que pasar por más que el hombre por eso de la violencia obstetricia. O sea, no, tiene que acabar esa violencia obstetricia. Y obviamente que existe. O sea, mi abuela lo tuvo que padecer cuando tuvo que parir a mi mamá. O sea, lo sé, tipo, existe, obvio. No la niego en lo absoluto, pero no porque exista la violencia obstetricia, no tiene nada que ver el hombre en este caso. O sea, no es la culpa del hombre de que exista la violencia obstetricia. De hecho, la mayoría de las que hacen violencia obstetricia son mujeres. O sea, las parteras, las enfermeras, o sea, son mujeres. Pueden haber hombres también, pero hablo de la mayoría, suelen ser mujeres. Por lo menos las que le tocó a mi abuela también fueron mujeres. Entonces, no por el hecho de que exista violencia obstetricia, ya significa que el 90% le corresponde tiene que sufrirlo la madre. O sea, no debería por qué tener que sufrirlo. O sea, no hay que normalizarlo. No hay que decir, bueno, como existe la violencia obstetricia, entonces tal cosa. No. O sea, hay que dejar de normalizarlo y decir que eso está mal y que no todas las mujeres lo sufren, porque esa es la realidad. No es que tampoco todas las mujeres embarazadas la van a sufrir, sí, que existen un montón que lamentablemente lo tienen que sufrir, pero bueno, que hay que combatir eso y no simplemente dejarlo ser y decir, bueno, como existe, ya fue. Bueno, también quería tocar el tema de que el hecho de que las personas seamos pro abortos o estemos a favor en sí no del aborto, sino en sí de la maternidad deseada, no significa que queramos en sí inducir a todas las mujeres embarazadas a un aborto, porque no, lo que nosotros no queremos es inducir a una mujer a un aborto, nosotros queremos que cada persona tenga una maternidad deseada y el hecho de que nosotras seamos como pro maternidad deseada no significa que, por ejemplo, queramos el aborto, porque sabemos que el aborto
El aborto es un procedimiento súper feo. Empezando por el misoprostol, que el misoprostol es un medicamento más que inducivo al aborto, es también un medicamento post-aborto y esto tiene unos efectos secundarios los cuales le producen a la mujer sangrado constante, dolores y al principio lo que queremos no es como normalizar el aborto, no lo queremos normalizar, no lo queremos que todas las mujeres que pasen por un embarazo sean obligadas a un aborto, queremos que sean unos lugares seguros, aparte de legales, porque se sabe que entre más ilegal sea, más se da y básicamente que se den esos espacios seguros, pero no queremos como que todas las mujeres que estén embarazadas entren ahí, solo necesitamos un lugar seguro para esas personas que pueden pagarlo y las que no. Ok, con respecto a lo de que ustedes quieren maternidad deseada, nosotros como Provida también queremos que la maternidad sea deseada, pero se desea antes de embarazarse y no después. Por ejemplo, cuidándose con mínimo 2 métodos anticonceptivos para evitar directamente el embarazo y también tener que evitar proceder a realizarse un aborto en caso de que la mujer decida que se lo quiera hacer. O sea, eso debería ser por parte de ambos, tanto pro vida como pro aborto. Deberíamos querer que primeramente no se ocurra ese embarazo en caso de que la mujer no quiera realmente tener una maternidad en ese momento. Así que para nosotros la maternidad deseada se concibe, se realiza de esa forma, o sea, decidiendo, tomando decisiones antes de tener relaciones sexuales, durante, mientras que tiene relaciones sexuales, pero siempre antes de embarazarse. Y sí, obvio que ya sé que ustedes como proabortos no es que están ni obligando a abortar ni nada, ni incitando todo el tiempo a que, no sé, una mujer está embarazada y quiere abortar y tipo, la tratan de convencer para que aborte. No en la mayoría de los casos. Sí existe algún que otro caso que podría llegar a ser de esa forma, pero entiendo que la mayoría del movimiento lo que trata de ver es de supuestamente hacer y acompañar a la mujer a que haga lo que ella quiera. Pero la realidad es que no podés darle ese poder a la mujer de poder decidir por la vida de otro humano. O sea, ¿por qué le tendrías que dar ese poder y apoyarla en esa decisión de quitarle la vida a su propio hijo? Bueno, yo en principio quería decir que estamos hablando básicamente de nuestro privilegio, porque en este momento tú y yo tenemos acceso a Internet, tú y yo en este momento tenemos acceso a que, por ejemplo, entremos, busquemos anticonceptivos y claro, por ejemplo, aquí yo estoy a 2 cuadras de mi centro de salud, puedo pedir un DIU, puedo pedir lo que es condones, preservativos en sí, sin embargo, en principio no todos los anticonceptivos son efectivos, aunque haya una probabilidad muy baja siempre va a haber una probabilidad. Por ejemplo, aunque la vasectomía, que es como la más efectiva, ni siquiera llega a servir. Como ya te dije, tocando el tema otra vez de lo que es la educación sexual, no todas tenemos derecho a esto. Y, por ejemplo, aquí en Colombia, lo que son los espacios rurales, y en los espacios rurales no se llega a este tipo de educación sexual y es más, ni siquiera en la zona urbana se llega a este tipo de educación sexual. Se dice que al menos un 15% de Latinoamérica tiene acceso a esta educación sexual. Entonces, estamos hablando básicamente desde nuestro privilegio, desde que nosotros en este momento podemos entrar a Internet y buscar métodos anticonceptivos y los encontramos, claro. Pero hay que mirar no solo por nosotras, porque si el aborto se da como sin pagar, pagando, se convertiría básicamente en un privilegio, en algo que unas pueden costear, sin embargo, otras no. Pero, por ejemplo, en Colombia todavía se sigue viendo casos en que niñas de 14 años, niñas de 13 años, indígenas, son inducidas a este tipo, por ejemplo, tradiciones en las cuales el papá embaraza a la hija. Y yo me acuerdo que cuando fui mi hermana, que en ese momento ella es ingeniera biomédica, ella fue a una excursión en la cual iban a territorios indígenas en los cuales no hay acceso a internet, no hay acceso a educación y niñas de 13, 12 años embarazadas diciéndoles como quítenme lo que hay en mi estómago. No, ni siquiera sabían que estaban embarazadas, ni siquiera sabían a qué procedimientos se sometían, solamente rogaban que le quitaran lo que tuviera en el estómago porque se lo hizo el papá. Entonces básicamente lo que estás diciendo como, no, entonces no se embaracen. Entonces piénsalo dos veces. Estaríamos hablando de estas personas clase media alta o hasta clase baja que tenemos acceso a internet, tenemos acceso a educación, a una biblioteca. Sin embargo, aquí en Colombia y creo que en la mayoría de Latinoamérica se debe, hay espacios rurales en los que mínimo 2 horas en autobús para llegar
a un centro de salud. Entonces, esto básicamente se estaría hablando desde nuestro privilegio, desde clase media alta, que tenemos acceso a internet. Sin embargo, no solo hay que mirar con nosotras, porque si miramos nosotras que podemos pagar un aborto, ¿por qué no miramos por las mujeres indígenas, mujeres en espacios rurales en los cuales no se pueden movilizar y mucho menos tienen acceso a internet? Bien, bueno, acá lo que vos estás diciendo sobre lo último que me comentaste, de los abusos de los padres hacia sus propias hijas, lo que ustedes estarían intentando de ayudar, o sea, sería únicamente en el lado del aborto, o sea, legalizar el aborto y hacerlo gratuito para esas niñas. O sea, no le están solucionando en lo absoluto la vida, tipo, están normalizando que sus padres sigan abusando de ellas y que la solución a eso vendría a ser, bueno, hagámosle aborto legal y aborto gratuito para esas niñas, no seamos egoístas nosotros, pero no están yendo a fondo. O sea, en vez de preocuparse porque la niña fue violada y va a seguir siendo violada por su padre o por mayores o por los que sean, entonces ustedes agarran y van a lo fácil, tipo legalicemos el aborto, hagámoselo gratuito y listo, le salvamos la vida a esa niña. No le está salvando nada, o sea, después de embarazarse, abortar, va a volver a ser violada y va a volver a embarazarse muy probablemente. Entonces va a volver a abortar y va a ser un círculo que no va a parar. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ir a fondo, ir contra los violadores. Acá los culpables son los violadores. Entonces, hay que ir contra eso, porque la solución es victimizar, o sea, poner como legalicemos el aborto por estas niñas, o sea, por estas niñas abusadas, cuando primero que ya era legal, acá al menos en Argentina ya era legal hace años, tanto en los casos de violaciones como en los casos de menores o de personas que tengan algún, o sea, que pueda llegar a correr riesgo su vida por estar embarazadas, que podrían ser, por ejemplo, por no tener desarrollado el cuerpo lo suficiente, en el caso de las niñas, o sea que en este caso que vos me contás específicamente, podrían abortar legalmente ya desde hace años en Argentina. Pero ustedes están poniendo como legalicemos el aborto y ponen la causa, la de mayor victimización, dramatización, lo más horrible, que es lo que me estás contando ahora, que son padres violando a sus hijas, y que por eso tenemos que legalizar el aborto para todo el resto de las mujeres. No tiene nada que ver. O sea, primero que esas niñas ya están, ya podrían abortar si quisieran desde hace años, pero la solución tampoco vendría a ser esa. O sea, la solución es intentar no, concientizar y meter preso a los violadores, que son sus propios padres, por más que sean indígenas, no indígenas, o sea, están en un contexto cultural que por más que se normalice ahí, en la sociedad total no está bien. Entonces no se debería nunca normalizar ni tampoco tratar de decir, bueno, la solución es el aborto y por eso tenemos que legalizar el aborto por este motivo. No. Después, ayudar a los que no tienen recursos, como decías, que nosotros hablamos de nuestro privilegio y qué sé yo, pero hay gente que no sabe lo que son los métodos anticonceptivos, etcétera, y por eso hay que legalizar el aborto. No, por eso hay que concientizar, hay que ir a hablarles sobre los métodos anticonceptivos, hay que hacer que cada hospital esté cerca de la gente. O sea, la solución a esas personas que no tienen cómo enterarse de cómo cuidarse, de qué métodos anticonceptivos utilizar, de cómo no quedarse embarazadas, es ir y tratar de llevarles nosotros la educación, ir llevar hospitales o salitas, aunque sea algo cerca de ellos, y esa es la solución. No legalizar el aborto porque hay gente que no sabe cómo cuidarse. No, o sea, que seas ignorante no significa que estés haciendo las cosas, haya que legalizarles el aborto, porque total, bueno, no sabía que si se embarazaba, no, que si no se cuidaba se iba a embarazar, entonces por eso hay que legalizar el aborto. No, hay que enseñarles cómo cuidarse. Además, también le estarías evitando un trauma como es realizarse un aborto, que vos misma dijiste, no es algo lindo de hacer. Entonces tampoco hay que normalizarlo y decir, bueno, sí, abortamos, total, no pasa nada. No. Y después los métodos anticonceptivos que no son 100% seguros, obvio, obvio, eso ya lo sabemos y por eso siempre digo, utilizar mínimo 2 métodos anticonceptivos para cuidarse, para así de esa forma intentar minimizar ya casi al mínimo, casi nulo, la posibilidad de quedarse embarazadas. Bueno, yo quería empezar con lo que tú estás diciendo. Ay, no, entonces el violador queda obviamente fuera, el violador queda fuera del lugar. Sin embargo, creo que los movimientos en los países que he visto, por ejemplo, aquí en Colombia, que se llama Mesa por la Vida o Causa Justa, este no solo dice como, ¿saben qué? Aborten, porque el aborto no es la solución para nada. Y como ya he dicho anteriormente, el aborto no es la solución. El aborto es básicamente para estas personas
que ya literalmente sería como su último recurso. Sin embargo, nosotras las que maternidad no buscamos que se da el aborto, porque el aborto es un proceso supremamente traumático para tanto para las mujeres como lo viven, también para las mujeres que llegan a hacérselo. La mesa por la vida, obviamente, lo primero que intenta hacer y lo primero que pone encima de la mesa aquí en Colombia es la educación sexual. Sin embargo, viene todo en completo, ¿me entiendes? Viene primero lo que es la educación sexual. Creo que ese es el lema del aborto. Educación sexual, aborto legal para no morir, porque obviamente, aparte del aborto como, ay, no, entonces aborté, entonces eso va a hacer que todos mis problemas se solucionen. La verdad es que eso no es así y el aborto trae unas consecuencias tanto psicológicas como ya dije, físicas. La causa justa, que es ahorita la que está ahorita tomando auge en Colombia, básicamente nos pone en principio eso, que necesitamos primero lo que son los anticonceptivos, necesitamos primero lo que es la educación sexual y ya por último, si no sean las primeras dos, que se dé el aborto. Se pone todo sobre la mesa y el gobierno todavía no lo aprueba. Entonces, ¿cómo queremos llevar médicos? ¿Cómo queremos llevar educación? ¿Cómo queremos llevar esos lugares si el gobierno no nos aprueba todo? Porque, claro, podemos hablar sobre, por ejemplo, la educación. Sin embargo, estaríamos dejando por fuera a las mujeres que son neurodivergentes. Entonces, claro, esas personas que son neurodivergentes no entienden tan fácil la información como tú y yo la retenemos, porque no solo tenemos que ver por ti, por mí, por las chicas que ahorita, por ejemplo, están viendo el live, sino que estamos viendo por las mujeres indígenas, las mujeres neurodivergentes, también las mujeres neurotípicas, en las cuales no se les da totalmente el acceso. Entonces, claro, nosotros las pro aborto no somos como, ay, sí, entonces lo que vamos a hacer es abortar. No, obviamente se da un proceso legal en cada situación, por ejemplo, la que te estaba poniendo ahorita, que era una indígena, obviamente, la causa justa lo que busca es que todas las mujeres se den un acompañamiento tanto como psicológico, también como médico y antes del post-aborto, porque en ese momento creo que sabemos que el aborto no es como, ¿saben que un lunes amanecí y el martes voy a abortar? Claro que no, eso se necesita un acompañamiento psicológico y creo que la mayoría de las organizaciones en cada país que se ha visto hace este acompañamiento, la educación sexual, lo que son los anticonceptivos y al final sería ya como el aborto. Bueno, con respecto a lo de que decías que, bueno, el lema de ustedes de las pro aborto vendrían a ser los tres puntos. Primero, métodos anticonceptivos, después educación sexual y por último, lo del tema de legalizar el aborto. Bueno, nosotros como Provida, la mayoría estamos a favor de los dos primeros puntos, o sea, que haya educación sexual y que haya métodos anticonceptivos gratuitos para todos. De esa forma es como nosotros consideramos que se tiene que erradicar el aborto, no legalizándolo. De hecho, no se erradicaría nunca si lo legalizás, porque la gente lo seguiría practicando. O sea, la forma de erradicarlo o disminuir en lo mayor posible el aborto es concientizando lo más posible a toda la población sobre cómo cuidarse, sobre realmente lo que es el aborto, para que también la que decida realizarse un aborto sepa realmente y sea consciente de lo que está haciendo. Porque hay muchas chicas que deciden ir a realizarse el aborto porque escucharon por ahí que el feto no es un ser vivo, que el feto no es un humano, que el feto es como un coágulo de sangre, que el feto nada, o sea, es solamente un conjunto de células, que sí, lo somos todos, pero lo utilizan a esa definición de conjunto de células como para minimizarlos, cuando no debería ser así. O sea, que sea un feto o un embrión es simplemente una etapa del desarrollo de cualquier especie, como puede ser en este caso la especie humana. Después, con respecto al acompañamiento psicológico que reciben las mujeres y todo cuando se legaliza el aborto, yo pienso que también tiene que haber eso de acompañamiento psicológico y todo, pero en todo caso, o sea, no solamente si decidís ir y abortar, o sea, el acompañamiento psicológico debería estar siempre. O sea, si vos no tenés un embarazo deseado, tenés que tener acompañamiento psicológico. O sea, eso se le puede dar tranquilamente, no hace falta legalizar el aborto para que haya acompañamiento psicológico o legalizar el aborto para que haya educación sexual y métodos anticonceptivos gratuitos para todos. Como ustedes lo dicen, pues dicen, no, si se legaliza el aborto vamos a tener todo esto, si me mencionan todos los puntos. De todos los puntos que ustedes mencionan, yo estoy a favor de todos menos de que justamente se legalice el aborto. O sea, yo estoy a favor de que haya educación sexual como ustedes piden, de que haya métodos anticonceptivos gratuitos como ustedes piden,
que haya acompañamiento psicológico, como ustedes piden. De lo único que no estoy a favor es de que realmente se legalice el aborto. Y ahora te pregunto a vos, ¿por qué para vos la mujer tiene que tener el derecho de poder quitarle la vida a su propio hijo? ¿Por qué? Bueno, para poder definir la vida, creo que entraríamos en un debate total de lo que es bioética, y no solo la de bioética, sino que también entraríamos en un debate constante en lo que se considera muerte y lo que no se considera muerte. Para poder considerar la muerte Quitarle la necesitamos... vida. Pero quitarle la sí, vida yo no dije muerte, ¿eh? bueno, Dije espérate. quitarle la vida. Ujú. Bueno, para quitar la vida primero hay que haber vida, ¿cierto? Y como ya dije en el Y principio, por eso, vos no dijiste que era un ser vivo. voy a decir que así tenga 2 semanas no va a tener vida, porque claro, hay vida, pero no hay esperanza de vida. Ujú. Entonces, estoy diciendo, se necesita muerte cerebral, una muerte ya la falla totalmente. Entonces, obviamente, sin cerebro se va a ver muerte cerebral. Porque me estás diciendo, claro, es que desde hace unas semanas piensa sentir. Sin embargo, ¿cómo va a haber muerte cerebral en una semana así? ¿Se me tildó a mí o se tildó ella? Hola, ¿alguien me escucha? ¿Me corté yo o se cortó ella? Ahí está. ¿Volviste? ¿Me escuchás? Siempre estuve. No sé, a mí se me cortó. Me dicen se tildó ella, se trabó. Se te había trabado en un momento. Ahí estás. Ahí volviste. Perdón, continúa. Listo. Para poder que se dé como las dos, para poder que se determine una muerte, porque si tú me estás diciendo, claro, le quita la vida, sin embargo, para que le quiten la vida, se debe determinar una muerte. Para un acta de disfunción, por ejemplo, en Latinoamérica y bueno, en la mayoría del mundo, como la determina la OMS, para poder que se dé una acta de disfunción, debe de haber dos causales, lo que es la muerte cerebral y ya lo que es la muerte en cuestión, como tú estás diciendo, se para de latir el corazón. ¿Cierto? Sin embargo, en la semana 5 tú me dices, claro, la semana 5 el corazón comienza a latir. Sin embargo, en la semana 14, que es básicamente lo que la mayoría de países que todavía no se ha legalizado el aborto se pide, es que a ese momento no se ha desarrollado el cerebro. Entonces tú me estás diciendo, voy a decir, no siente. Sin embargo, el decir no siente no va a ser un, un argumento, porque voy a decir, no, entonces también puedo matar a una persona con anestesia. Sin embargo, lo que se está diciendo es el cerebro. No es como que no sienta, sin embargo, el cerebro es, como decirlo, la madre de todos los órganos, y gracias al cerebro es que cada órgano funciona. Entonces, si no tiene cerebro, pero tiene corazón, entonces, ¿cómo se va a determinar una muerte cerebral? ¿Cómo se va a determinar si se asesina a alguien, si no tiene las dos cosas para poder que se determine una muerte? Que en este caso sería como la muerte cerebral y, como ya he dicho, la muerte disfuncional. Bueno, con respecto, ya veo que a vos te enfocás mucho en si tiene o no tiene cerebro. Bueno, por si no sabías, hay una enfermedad en la que niños nacen sin cerebro, o sea, hay bebés que nacen literalmente sin cerebro. Puedes buscar fotos también en Google, yo me vi un documental entero que decía justamente que la esperanza de vida de ellos era de 2 años y no por eso los mataban con respecto a lo que me habías dicho antes, no, porque tiene poca esperanza de vida o tiene casi nula esperanza de vida si es un feto y por eso se tiene que legalizar el aborto. O sea, entonces teníamos que haber hecho lo mismo con ese bebé, o sea, como tiene poca esperanza de vida, dice una esperanza de vida de máximo 2 años, que entonces por eso lo voy a poder matar, o sea, estaría bien que lo mate solamente porque tiene una esperanza de vida corta, no lo considero de esa forma. Y con respecto al cerebro, hay niños, como te comentaba, que nacen literalmente sin cerebro. Y no por eso no se van a morir de repente, o sea, nacen vivos, obviamente, llegan hasta los 2 años y por no tener muerte cerebral no le vamos a crear un acta de defunción. O sea, vamos a decir, no, no se murió ese niño porque nunca tuvo cerebro, entonces nunca tuvo una falla cerebral ni nada. O sea, no tiene nada que ver que tenga o no tenga cerebro. Hay un montón de patología, lo mismo que con el dolor. También hay otra patología que se llama SIPA, que indica que esas personas que padecen esa enfermedad no sienten dolor. Entonces, hay un montón de enfermedades que agarran justamente lo que ustedes argumentan, de que como no tiene cerebro, como no tiene dolor, y te lo pasan a que te des cuenta. O sea, es como que te dan una cachetada y te dicen, mira, hay personas que literalmente no tienen cerebro y no por eso son menos personas. Hay personas que no sienten dolor y no por eso son menos personas y se las puede matar. O sea, esos argumentos de que no tiene cerebro, no tiene dolor,
no son para nada buenos, digamos, o sea, son completamente refutables. Yo no Después, he dicho eh, como sí. el que, yo no, es más, yo dije, no, no voy a decir el argumento de que no sienten, porque si digo que no sienten, entonces Ujú, me estaría contradiciendo a mí mismo. Entonces, claro, hay una persona que tiene anestesia, matémosla. Entonces no tendría argumento de eso. Sin ujú. embargo, el cerebro no determina como el dolor, sino que también determina la conciencia de cada persona. Y como ya había dicho antes, entraríamos en un debate constante de bioética en el cual estaríamos. Claro, la bioética es algo que determina la vida, sin embargo, no solo que también determina la vida, sino que determina también la muerte. Y la bioética nos pone la muerte como muerte cerebral. Y no estoy diciendo como que, ay, no, es que el cerebro es el que siente. En ningún momento dije como, ¿sabes? No siente. Estoy diciendo que el cerebro es lo que produce la conciencia. Y si alguien no tiene conciencia de Bueno, que esté vivo o muerto, entonces, este es un nene sin cerebro. Esta es la enfermedad que yo te digo. Hay nenes que nacen sin cerebro, como este, y que no por eso son menos humanos, y no por eso hay que matarlos, y no por eso no se le va a crear un acta de defunción cuando se muere, porque no hay muerte cerebral, porque nunca tuvo cerebro. O sea, literalmente nacen sin cerebro, por eso tienen el cráneo, digamos que deformado, o sea, ahí no se llega a ver bien, pero no tienen cerebro, no tienen bien formado el cráneo, porque justamente nacieron sin cerebro. Acá, en esta se la ve mejor. O sea, esta enfermedad existe, yo no me las invento y te lo estoy mostrando y lo puedes buscar literalmente en Google. Entonces, ese argumento que estás diciendo sobre que no tiene cerebro no es un argumento válido, porque hay niños que nacen sin cerebro. O sea, tienen una esperanza de vida corta, obvio, no puedes vivir toda una vida sin cerebro, es decir, pero ¿cuál es existen. la probabilidad de que un niño pues, salga con esa enfermedad? Porque creo que es genética. Si no es genética, sería Ujú. ya una mutación. Entonces, ¿me puedes decir más o menos como cuántos niños en el mundo No sé, la verdad que no sé. no dice? Deben ser pocos porque no es a lo que vos vas por la calle. Sí, capaz que sí, lo busco si querés, pero yo para no hacerte perder el tiempo, pero sí. A ver. Dale, yo te espero. Es que se me hace algo raro de que me estés diciendo, por ejemplo, de 500 mujeres embarazadas. Eh, Anencefalia se llama. Esto es por consumir poco ácido fólico antes y durante las primeras etapas del embarazo, o sea que eso también te puede llegar a causar, es algo bastante relativo porque hay muchas mujeres que no consumen ácido fólico durante el embarazo y eso dice que te puede llegar a causar esta enfermedad. O sea que tampoco es puramente genético. Existe también la posibilidad que lo hayas causado, entre comillas, vos como madre embarazada por no tomar los recaudos necesarios como adquirir ácido fólico durante el embarazo. Mm, estoy buscando, ¿eh? No me dice el porcentaje. Pero igualmente, no deben ser muchos porque no es que salgo a la calle y veo chicos con anencefalia. Igualmente viven poco, o sea, como te decía, viven 2 años máximo. Pero, ¿cuál es el problema con eso? O sea, ¿qué pasa? Es un porcentaje poco, obvio, sí. ¿Y? con eso, sino que estamos priorizando, por ejemplo, no estoy diciendo que no importen en ningún momento, quiero que te tergiverses diciendo, ay, no, sabes que esos dos niños que nacieron así sean 2 años, obviamente tienen vida, es más, tiene vida desde que básicamente está en el vientre materno, tiene vida, claro. Sin embargo, Ujú. estamos priorizando dos casos, que creo que es dos casos porque no he visto, me mostraste dos fotos y las No, 2 casos. ¿2 casos que en todo el mundo decís? no, 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 mostraste una no. y la foto era la misma, o sea, era el mismo niño, entonces supongo que hay. No, hay un montón de fotos. Yo te mostré las que se veía bien, que no tenía justamente bien la parte del cráneo. Hay un Pero montón de fotos. Pueden buscarlo ustedes. Miren, acá hay otro nene que hasta tiene diferente color de piel, o sea, que es otro niño distinto a los que te mostré antes, tipo, hay un montón, no es que hay dos en todo el mundo ni dos hasta ahora, o sea, no, si hasta hubo un documental te estoy diciendo, o sea,
hubo un documental sobre este caso, sobre un caso particular de un niño que tenía esto, o sea, no es una patología que comúnmente se ve, pero sí que existen varios casos, no es que existe uno en todo el mundo. Pero igualmente, o sea, por más de que existan muchos casos o no, lo que te quiero decir con esto es que refuto tu argumento de que el feto, al no tener desarrollado completamente el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, que por eso no se le puede decir que murió, porque no hubo muerte cerebral. Y yo te estoy diciendo, acá hay niños que ya nacieron que, sin cerebro y que no van a tener nunca muerte cerebral porque nunca tuvieron cerebro. Entonces, a estos niños vos les estarías diciendo, nunca tuviste vida, porque nunca tuviste muerte tampoco, supuestamente por no tener muerte cerebral. O sea, es ilógico lo que decís y por eso te estoy refutando este argumento. Bueno, ahora yo quiero poner, o sea, no me mantengo en un mismo tema porque, como ya te digo, entraríamos en un debate constante. En este caso, como me estás diciendo, es un debate de bioética. Te invito a que busques lo que es bioética. Ahora empezaría yo a preguntar, básicamente, porque me gustaría también informarme sobre esto, sobre qué hacen los pro vida al ver las tasas de maternidad por abortos clandestinos. En este caso, creo que en Colombia que vi las tasas por aborto clandestino en el 2005, antes de que se legalizara, eran de un 56%. Sin embargo, cuando se legalizó de los tres causales, bajó a un 17% y ese 17% fue por causas no aborto. Entonces, nosotros las pro aborto básicamente ponemos, claro, hay una muerte masiva de mujeres por abortos clandestinos. Nuestra solución sería el aborto legal. Bueno, ahora las pro vida. Se supone que hay el problema principal, sería muertes por abortos clandestinos. Ahora, ¿cuál sería la solución a esta muerte masiva? Porque no es algo de dos, tres personas, es una muerte masiva de mujeres por aborto clandestino. ¿Qué se supondría que se hace en ese caso? Millones de muertes por aborto clandestino. La solución de nosotros por aborto sería en este caso legalizarlo. Ahora, muerte masiva por abortos clandestinos. Ahora, ¿cuál sería la solución de las prohibidas para poder solucionar esta problemática? Bien, primero, muerte masiva yo no lo llamaría porque en Argentina mueren 14 a 16 mujeres al año por abortos clandestinos, o sea que yo no diría, hoy muerte masiva, millones de mujeres murieron por aborto, no. ¿Se te trabó? Ahí estás volviendo. Y después nuestra solución es erradicar el aborto de raíz, como ya te lo había dicho anteriormente, que vendría a ser educando, concientizando, tanto de cómo utilizar métodos anticonceptivos, dárselos gratuitamente, por supuesto, y educando y diciéndoles qué es lo que están realizando al momento de abortar, para que también sepan lo que estarían haciendo al momento de abortar, que sería quitándole la vida a su propio hijo. Entonces, de esa forma también evitarías un montón de abortos, o sea, ya evitarías de que la mujer se someta a la posibilidad de morirse, porque sea legal o no sea legal, la posibilidad de que se muera existe, siempre, por realizarse ese aborto. O sea, siendo legal, nunca va a ser seguro tampoco. Acá en Argentina ya murieron mínimo 2 mujeres a partir de que se hizo legal el aborto acá en Argentina este año. O sea que ya estamos a mitad de año y se murieron no sé si 2 o 3 mujeres. Entonces, por más de que sea legal, no va a ser seguro y tratando de concientizar y evitando de que esas mujeres decidan proceder a realizarse un aborto, también estarías evitando un montón de muertes. O sea, estarías evitando que esa mujer se someta a la posibilidad de morirse en un aborto, sea clandestino o no. Eh, Ustedes no evitan eso. no, nosotros nunca evitamos eso. Sin embargo, el aborto legal o ilegal siempre va a existir. ¿Por qué? Porque siempre va a existir, independientemente de que sea legal, sea penalizado o no sea penalizado. Y en este caso podemos ver en Salvador es totalmente penalizado, así sea espontáneo, se es penalizado y aún así hay abortos que existen. Y no solo son 14 mujeres, de hecho yo he visto en el 2016 creo que está la tasa de natalidad ahí mismo en Google, 17% de mujeres. Mira, yo creo que busca en este momento y te va a aparecer 17% de mujeres por abortos. Y en este momento me estás diciendo, claro, murieron dos. Es que ningún procedimiento legal es 100% seguro. Es más, hasta una operación en una uña enterrada, que es algo básico, puedes morir por eso, puedes morir por una hemorragia por eso. Y nunca estoy diciendo, claro, es totalmente legal, es totalmente seguro. Sin embargo, más seguro que un aborto clandestino sí es. Porque un aborto clandestino se busca, por ejemplo,
en el caso de nosotras, buscamos, se busca por internet, se busca en lugares de nefastos. Tú entras, por ejemplo, acá en la capital Bogotá, entras a un barrio y ahí mismo te encuentras un montón de clínicas clandestinas. Sin embargo, esas clínicas clandestinas saldrán completamente si se hace legal, porque ilegal o ilegal va a estar ahí. Ilegal o ilegal siempre va a estar ahí el aborto. Penalizado, penalizado no esté. Sin embargo, lo que buscamos es que se baje esa tasa de muertes de madres por abortos clandestinos. No estamos, yo en un momento dije como, claro, es que si abortan se va a arreglar el mundo. No, sin embargo, se va a bajar la tasa, porque como ya te dije, en Colombia, al menos eh, un, básicamente un 40% de mujeres dejaron de morir en clínicas clandestinas antes del 2006, que fue básicamente que se hizo en las tres causales. En este momento siguen muriendo mujeres bajo las otras millones de causales que se puede ver bajo el aborto. Sin embargo, ¿qué se hace? ¿Qué hace el movimiento pro vida? No como para prevenir, sino para las mujeres, para poder controlar las muertes, porque no son 14, no son 14, no son 12, no son 10. En este momento creo que si buscas en este momento en Google, ya que tienes un celular a la mano, yo que si me salgo, se va a ver que un 17% de muertes por madres y es gracias al aborto. Y eso antes de que se legalice. Pero eso, en qué país o en qué? Yo te estoy hablando de las 14 mujeres, es en Argentina, ¿eh? En el 2016 se publicó una tabla que está en Google, por eso te estoy diciendo, si tienes la posibilidad de buscarla, búscala, porque es un 17%. Pongámosle que de 500 ¿Pero mujeres, de qué? ¿Del mundo? Eso es lo que te estoy preguntando. O sea, ¿eso de dónde es? no nos ¿Del puede mundo? ¿De un país en específico? ¿De qué? cuántas mujeres mueren por abortos, porque te estoy diciendo, ¿no? O sea, eso, la OMS, aunque claro, tiene un registro de eso, se sabe cuántas mujeres murieron por aborto legal, sin embargo, no se sabe los millones de mujeres que se murieron en abortos clandestinos, las millones de mujeres que, por ejemplo, llegan a El Salvador a decir, no, es que yo no sabía que estaba embarazada, porque es más fácil antes de llegar a la cárcel, porque claro, llegan mujeres allá por abortos espontáneos y hoy, como en El Salvador está esto penalizado, llegan prefiriendo decir que no abortaron, porque creo que hubo un caso de una niña de 14 años que el cuerpo no le daba, 14 años que tenía, murió por un aborto, sin embargo la familia tuvo que pagar la multa de este aborto espontáneo. Bueno, pero lo del 17%, acá la gente hasta me pregunta, Se publicó eh, una eh, en Argentina, ¿de qué? está el 17%, ¿En Argentina? ¿Dice lo de en dice que en Argentina? 17. creo que está en internet, por eso te digo que si tienes como la posibilidad lo busques, porque yo lo encontré Sí, pero de acá hasta que lo encuentre, yo intenté buscar lo otro y ya me quedé un montón de tiempo y no lo se llama, conseguí. Tipo, se llama, creo que es la tasa de muerte por mujeres en el 2016. En el 2016 vas a encontrar varias causales de muerte y en la segunda se va a encontrar 17% como abortos. En este caso creo que en el 2016 no estaba completamente legalizado hasta el año pasado o este año, no sé si estoy bien. Y ya como que se nota la diferencia del 17% al creo que las dos mujeres es que como te dije, ningún procedimiento es 100% seguro, así como una mujer puede morir en un aborto, también una mujer puede morir en un parto. Y es que el parto es la primera causal en Latinoamérica por las que mujeres mueren en Latinoamérica. Pues madre. bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo las supuestas feministas que luchan tanto por legalizar el aborto cuando por el proceso de aborto me estás vos diciendo en este momento de que mueren menos mujeres por realizarse un aborto que por realizarse, que por parir, básicamente? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué están luchando por legalizar el aborto cuando deberían estar luchando porque haya más investigaciones sobre cómo hacer que las mujeres al momento de parir, las mujeres que quieren ser madres y están pariendo, están dando a luz, que dejen de morirse y dejar quizás hasta huérfanos a sus hijos, depende de si tienen o no padre, pero de al menos de que su hijo se quede sin madre? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué están luchando por el aborto si me estás diciendo que mueren menos mujeres realizándose abortos que pariendo? Cuando parir es algo que ellas deciden realmente hacerlo. O sea, que si lo están haciendo es porque quieren ser madres. Entonces, ¿por qué nada más van y se enfocan en el tema legalicemos el aborto? Porque, como ya he dicho, muchas mujeres, es la primera causal por mujeres
en Latinoamérica, además del aborto, que creo que es la segunda, son los partos. Sin embargo, no estamos intentando los partos, porque como tú ya me decías, claro, es que toda mujer en un embarazo necesita un apoyo psicológico. Y ahorita no solo buscamos como la legalización del aborto, sino que como ya había dicho anteriormente, Causa Justa, que es la que está trabajando aquí en Colombia, no solo va a buscar eso, sino que también busca lo que son anticonceptivos, la educación, que eso fue un tema que se trató anteriormente, sino que también se busca como este acompañamiento en el que no solo se asesore a la madre en si quiere tener su bebé o no, si, por ejemplo, si lo quiere tener, si quiere vivir esa experiencia del embarazo que en sí no es nada bonita, no es nada romantizable, eh, darle como estas vías de apoyo si lo quiere tener, si no lo quiere tener, si lo quiere abortar pro familia, que es, Pero si lo quiere tener, si lo si quiere, lo quiere tener, ¿qué es lo que pasa? Las abandonan, porque están diciendo de que mueren más mujeres pariendo es más, que abortando. Entonces, hay, ¿por qué a las mujeres que quieren parir, que quieren tener hijos, por qué no hacen nada para que ellas puedan tener un parto seguro? Ya que tanto luchan por aborto supuestamente seguro, que no lo es, ¿por qué no luchan mejor, ya que se mueren más mujeres por parir, por qué no luchan mejor justamente para que hagan partos seguros? porque ningún procedimiento es 100% seguro, como ya te dije. Muchas mujeres Obvio, se pero ustedes sí embarazan luchan por el aborto, para que se legalice. por razones externas, no te estoy diciendo como que entras al parto y inmediatamente mueres. Claro, por ejemplo, creo que si no estoy mal, hay desgarramiento de cervix, hay un montón de causales las cuales no se pueden manejar en el momento del parto. Y si nosotras estamos buscando también el acompañamiento, en caso del aborto, como ya te dije, estas organizaciones mayormente basadas en Latinoamérica no solo buscan el aborto, sino que también buscan la erradicación de la violencia obstetricia, la erradicación de, por ejemplo, las violaciones y los abusos sexuales en los ginecólogos. Entonces, no solo estamos buscando el aborto, porque si lees, cada país tiene su base y, por ejemplo, te estoy dando el contexto aquí en Colombia. Aquí en Colombia se da no solo el aborto, sino que también se da lo que te dije, acompañamientos psicológicos, y no solo a las personas que quieran abortar, sino a las personas que quieran, en este caso, vivir la experiencia materna. En este caso, entraríamos en un proceso legal, por ejemplo, con la adopción, aunque la adopción aquí en Colombia y creo que en la mayoría de Latinoamérica es totalmente mala, la adopción es totalmente mala. Se dice que de un proceso de adopción se demora más o menos 6 meses y claro, la persona que quiere adoptar está en toda la potestad pues, de esperar los 6 meses. Sin embargo, hay 12 millones de niños en situación de huérfanos en Colombia, entonces, ¿por qué seguir agregándole más niños a, a estos orfanatos cuando en realidad se puede erradicar también este problema? Porque hay 12 millones de niños los cuales ya ni siquiera se pueden alimentar. Bueno, lo de la adopción lo hablamos después, pero mi pregunta todavía no la respondiste. O sea, ¿por qué están luchando tanto por un aborto legal si nunca va a ser seguro, como tampoco el parto, me estás diciendo? O sea, me decís, no, por el parto no luchamos porque total nunca va a ser seguro. Bueno, el aborto tampoco. Pero ¿por qué están metiéndole más énfasis al tema de legalizar el aborto y no de buscar mejores métodos, o sea, que se haya más investigación para que las mujeres que sí quieren parir, que sí quieren tener hijos, que no se terminen muriendo? Si vos misma me estás diciendo que se mueren más mujeres pariendo que abortando, ¿por qué van por los casos en los que mueren menos mujeres, que serían por los abortos, según vos? Entonces, ¿por qué no van por donde las mujeres se mueren mayormente, que son los partos? Entonces, vayan a por eso, a luchar para que haya más investigaciones sobre eso, que haya nuevas drogas que puedan ayudar a la mujer a parir y no sufrir de diferentes causales que podrían llegar a terminar en la muerte de ella. Entonces, ¿por qué no luchan por eso? Para que el parto sea más seguro. Obviamente no va a ser 100% seguro. Listo. Entonces, ¿me podés responder eso? Porque la pregunta ya te la hice 3 veces y todavía no me la respondiste. O sea, te vas por otro lado, te vas por las ramas y me saliste con el tema de la Se adopción. escuchó bajito, no, pero te estoy diciendo, en el parto son cosas que pasan en 5 minutos, como no en 5 minutos, sino que pasan en horas. Entonces, como ya te he dicho, mujeres mueren por desgarramiento de cervix. ¿Y cómo voy a arreglar yo un desgarramiento de cervix si todavía no hay las investigaciones? Y una investigación no se hace Y de... por eso, que haya investigación. Estoy diciendo que, No, pero luchen para por que ejemplo, haya más plata, que se invierta. O sea, no simplemente decir, no, como total va a tardar años, mejor ni lucho por eso. O sea, no. Lo mismo que erradicar el aborto de raíz también va a tardar un montón de años
porque necesitas que primeramente haya educación sexual, que les llegue a todo el mundo, que haya métodos anticonceptivos para todos y que lo quieran usar, que vayan y lo busquen y lo usen. O sea, también va a tardar un montón. Y sin embargo, por el aborto sí lucharon, pero por los partos, que haya más investigaciones para ver cómo las mujeres pueden morir menos dando a luz, eso no lo buscan, no lo hacen. Sí, Entonces, sí se mi busca pregunta es ¿por qué? en Inglaterra, que actualmente busca eso que se llama UN Women's Right, y que es obstetricia, que obviamente tiene su lugar para poder hacer estas investigaciones de por qué las mujeres se mueren y cómo evitar esto, porque una muerte por parto se evita en cosa de segundos. Por ejemplo, ¿cómo voy a yo prevenir un desgarramiento de cervix si no sé si no sé que se va a desgarrar el cervix? Entonces, ¿cómo yo prevengo una muerte si no sé que se va a morir? ¿No? O si no, cómo actuar rápidamente para que no se termine muriendo de una hemorragia, de un shock o de algo así. O sea, sí, obvio que se puede investigar y seguir investigando sobre un montón de cosas. O sea, se puede investigar. Entonces, si tanto están a favor del aborto porque les preocupa la vida de la mujer, entonces yo no veo que les preocupe mucho la vida de la mujer en el momento que tiene que parir. Solamente se preocupan en el momento que tiene que abortar. Ahí sí se preocupan por la vida de la mujer. No, ya te dije, Pero hay una cuando tiene que parir, no. tengo que investigar más sobre el tema, pero ahorita solo tengo conocimiento de una organización que obviamente es conformada por mujeres basada en Inglaterra, que básicamente se enfoca en esto, y no solo se enfoca en esto, sino que también da las investigaciones necesarias para esto. Se llama UN Women's Rights, creo que si no estoy mal, y de esto se trata. No solo obviamente estamos velando por las mujeres que abortan, sino a las mujeres que también deciden poner en adopción, también las mujeres que deciden parir. No es algo de que si abortan está genial, pero si no abortan también está genial. Nosotras también hacemos este acompañamiento y obviamente se está invirtiendo el dinero, solo hay que buscar las compañías que lo hacen. En este momento solo tengo conocimiento de la compañía de Inglaterra, pero si busco más, hay 1 millón de compañías en Estados Unidos, pero ahorita solo tengo como conocimiento en Inglaterra. Bueno, respecto a, después otra cosa que habías dicho antes, bueno, que ustedes no quieren que las mujeres aborten de forma clandestina, etcétera. Entonces, ¿por qué hay proabortos que literalmente les explican a las mujeres que quieren abortar cómo hacerlo? O sea, qué pastilla tomar, cómo tomarlas, o a qué centro de aborto clandestino pueden ir para realizarse un aborto, en los casos, en los países en los que no es legal todavía el aborto o cuando no era legal, por ejemplo, en Argentina. O sea, hay un montón de chicas que literalmente les dicen a otras mujeres que quieren abortar cómo hacerlo. Y después se terminan quejando y echándole la culpa a los centros clandestinos y al Estado de que no legalizó el aborto, de que se murió esa chica a la que ellas mismas les recomendaron cómo usar la pastilla de misoprostol, de a qué clínica clandestina ir. O sea, me parece súper hipócrita de parte de las proabortos que hacen eso, porque se están quejando de la muerte de las mismas chicas a las que ellas les dicen cómo realizarse un aborto, cuando ellas no son ni médicas, no son profesionales como para poder realmente darles alguna buena información, alguna buena técnica de cómo realizarse un aborto sano y seguro, que también estaría mal, o sea, por el simple hecho de que sigue siendo un aborto, o sea, que te seguís quitando la vida a tu propio hijo. Pero bueno, más allá de eso, me parece hipócrita de parte de ustedes cuando ustedes mismas son las que les dicen cómo abortar y después se terminan quejando de que la chica murió. O sea, por culpa de ustedes mismas. Bueno, yo he visto varias bases, por ejemplo en México, he visto varias bases en Argentina que hacen este acompañamiento a la mujer. Y no lo hace una persona, una feminista cualquiera, no lo hace cualquier mujer que se encuentre en la calle o cualquier mujer que tenga conocimientos en eso. Las mujeres que hacen este tipo de acompañamientos en países que no son legales, por ejemplo, como es en El Salvador, como lo es en varios países de Bolivia, son mujeres que son expertas en estos. Y no solo que, sino que hay mujeres que son especialistas en estos y se especializan en esto para poder hacer este tipo de procedimientos. Entonces, las mujeres que han ¿Pero hecho sos esto, médicas o no? lo de misoprostol, como sabes que tómate un misoprostol, es totalmente malo, porque este procedimiento del misoprostol y las 8 horas de ibuprofeno es como por así decirlo, una receta que publicó oficialmente la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta no es completamente oficial, sino es supervisada.
Claro, se puede hacer, sin embargo, esta debe ser supervisada por alguien que sea especialista en el tema. Por ejemplo, aquí en Colombia, como ya te había dicho, Profamilia es la que se encarga de esto. En Argentina, en España, hay 1 millón de bases, las cuales puedes acudir para poder estar supervisada en este tipo de procedimientos. Pero ese acompañamiento médico, ¿quién lo hace? Acompañamiento ¿Una de mujer mujeres médica o no? que están en estas bases, además de ser abogadas, además de ser como especialistas ¿Pero en... son médicas o no? ¿Ah? Porque si no son médicas, Sí, si son son médicas, médicas y son médicas, son especialistas en el tema. De hecho, hay algunas que son ginecólogas, son ginecobstetras. ok, yo la que te estoy hablando Oh, es en los sí, casos en los que las proaborto les dicen cómo abortar ilegalmente a otras chicas. O sea, no te estoy hablando de un acompañamiento legal médico como el que vos me estás hablando en este momento. O sea, me sí, cambiaste de esto a esto. las que hacen ese acompañamiento no es nada legal. Porque te estoy diciendo, esto se hace en países que el aborto no es legal, se hace en El Salvador. Estas mujeres básicamente lo que hacen es algo, entre comillas, gratis a estas mujeres. No, o sea, le dicen, ¿sabes? Toma la misoprostol, toma las 8 horas de ibuprofeno y cada media hora me vas diciendo qué va a estar pasando para poder dar como lo que está pasando. Pero las personas que las mujeres, las personas, porque no solo lo hacen las mujeres, sino que también hay personas que te dicen, toma un misoprostol, son personas que no están totalmente capacitadas para esto y esto sí sería una forma ilegal. Sin Y embargo, de esas, claro, eso yo me quejo. Eso es lo que yo me quejo, de que hay un montón de proabortos que no tienen conocimientos al respecto, que no son médicas ni enfermeras ni nada, y que sin embargo les están recomendando tanto a qué centro clandestino ir a abortar, como que ellas mismas hay algunas que hasta les dicen qué es lo que tienen que tomar para poder abortar de forma ilegal, porque en esos países en los que no son legales, en los que no eran legales el aborto, y les enseñan básicamente cómo abortar y después se termina muriendo esa mujer y las proabortos le echan la culpa al Estado porque no legalizó el aborto, cuando fueron ellas literalmente las que mataron a esa chica porque esa chica decidió realizarse un aborto recomendado por ellas, o sea, bajo sus pautas, digamos, de cómo tomar la pastilla o de a qué centro clandestino ir. Entonces me parece hipócrita de parte de esas proaborto, como te decía antes, de que le echen la culpa al Estado cuando fueron ellas mismas las que le dijeron cómo abortar. O sea, o a qué centro clandestino ir para buscar literalmente su muerte, porque al final muchas se terminan muriendo, como vos dijiste. sí, pero eh, hay muchas mujeres, como te estoy diciendo, no solo mujeres mayores de edad, sino que hay mujeres menores de edad que son violadas. Y, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que ni siquiera el aborto por violación se puede legalizar, entonces, ¿qué se prefiere? Una niña de 13 años, dependemos de este contexto, una niña de 13 años fue violada. No puede tener el bebé, no puede tener el bebé porque la sacan de la casa en este desespero en el que obviamente no se puede hacer nada. Encuentra un centro de abortos en los cuales se lo hace, termina muerta. La culpa es de la niña, la culpa es del Estado. ¿Quién es la que legaliza el aborto? ¿El Estado o la niña? ¿Quién es la que le recomendó a qué centro clandestino ir o qué pastilla tomar? Son las mismas proabortos. Dime quién legaliza el aborto. ¿Las niñas que le dijeron? ¿La niña o el Estado? ¿Cuál de las tres lo legaliza? El Estado, claro. La pregunta es, ¿por qué decidís agarrarte de una historia de una niña violada? ¿Por qué no te agarrás de la mujer típica de 20 y pico de años que ya tiene novio incluso, que el hijo es de su novio y que con eso y todo decide abortar simplemente por el hecho de ser egoísta y de no querer cambiar su vida? Entonces, ¿por qué no te agarras de esos, que son los típicos casos, y te agarras siempre de los casos en los que la niña pobre fue violada y que no sé qué? No, no te agarres de lo sentimental, o sea, de lo que más puede llegarle a causar a la gente. Agárrate de lo cotidiano, porque realmente lo que sucede más cotidianamente es que las mujeres de clase incluso media a alta decidan abortar simplemente por puro egoísmo, por no querer tener en ese mismo momento un hijo, por no sé, porque capaz que creen que no van a poder progresar en su trabajo o que van a tener que terminar su carrera universitaria, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, me parece que deberías agarrarte, o sea, que son los casos típicos, y no de una niña violada y que no sé qué, que son los menos, y que encima en la mayoría de los países sí es legal abortar cuando hay casos de violación. En el que vos me dijiste específicamente puede ser que no, pero acá en Argentina, por ejemplo, ya desde hace años que es legal. Pero más allá de eso, ustedes no lo quieren legalizar para las niñas violadas. Entonces, ¿por qué me pones de ejemplo una niña violada? Si ustedes lo quieren legalizar para todo el mundo, poneme un ejemplo típico de una mujer
X de 25 años, por ejemplo, que ya tiene casi su vida formada, ya tiene hasta novio, y con eso y todo decide abortar simplemente por egoísta. Yo creo que no es egoísta, cada persona tiene em, un proyecto de vida y no todo el mundo tiene lo que es las vías para poder sostener un hijo. Entonces, no ser egoísta no es pensar sobre mí, sino ya te estoy diciendo, un embarazo no es lo más lindo del mundo, un embarazo no es algo el que te levantas y ay, es perfecto, porque no, hemos visto en internet y en un millón de libros que el embarazo no es algo bonito y por ejemplo, después de dar a luz, o sea, 60 días de que la tipa sangra completamente. Entonces, un embarazo no es algo lindo, un embarazo uno tiene que estar preparado mentalmente, psicológicamente, tiene que estar preparado físicamente para esto. Y si, por ejemplo, la típica chica que tú me estás haciendo 24 años tiene un problema en el cual no puede desarrollar su hijo, entonces está siendo egoísta ella decidiendo de su ¿Cómo cuerpo desarrolló a y no su hijo? ¿En tiene qué la potestad sentido? de criar ¿Biológicamente? todo. Dime qué es mejor que una mujer, que un niño sufra por ejemplo, violencia, porque el niño no fue deseado o que un niño básicamente no nazca. Ningún niño debería sufrir violencia, sea o no sea deseado, no debe ningún niño sufrir violencia. Y no por eso la solución va a ser matarlo antes de que nazca, en lo absoluto. La forma de que no sufra violencia es quitándole la tenencia a los padres en caso de que sean ellos los que le ejerzan violencia a ese niño. O sea, no me puedes pedir que la solución, no me puedes decir que la solución de que no sufra violencia va a ser matarlo antes de que nazca. O sea, me parece horrible lo que estás diciendo. No sé cómo a vos no te parece horrible. No, y entonces entramos a un caso en el que, por ejemplo, me estás diciendo, es un niño, sin embargo, el aborto se da hasta la semana 14, hasta la semana 14 en los libros de biología, en documentos médicos, ginecólogos, obstetricios, no es un niño a las 14 semanas. Bueno, en la Constitución argentina sí se lo considera un niño, primero. Hasta, bueno, O sea, es un niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años según la Constitución argentina. Más allá de eso, sigue siendo algo totalmente subjetivo que sea niño o que no sea niño. es Yo te un, dije que lo mates antes de que nazca, no dije que a un niño lo mates antes de que nazcan. Antes de que nazcan yo siempre utilizo la terminología y las definiciones de científicas, o sea, siempre lo llamo como embrión o como feto. bueno, Entonces, de esa forma, le quitas la tendencia a los, por ejemplo, poniendo la parte de lo que es la violencia intrafamiliar, le quitas la tenencia a los padres, claro, sin embargo, ahora llegamos al problema de que hay, en este momento en Colombia hay 12 millones de niños en situación de huérfanos, en los cuales ya no caben en centros, ya no hay comida, ya no hay nada para poder seguir manteniendo a esos niños. Entonces, ¿cómo solucionarías a que esto? Claro, le puedes quitar la atención, sin embargo, sigue habiendo un problema, el problema en el que hay 12 millones de niños en los cuales están en situación de huérfano. No hay comida, no hay lugar, no hay vías para poder tenerlo. Entonces, ¿cómo se haría ahí? O sea, le quitas la tenencia, pero eso no va a solucionar nada. y solucionaría de mucho quitarle la vida a los fetos humanos, o sea, matarlos antes de que nazcan, ¿eso te parece que solucionaría todo? Cuando esas O sea, personas que están que literalmente maltratando a sus hijos deberían estar, para los culpables del maltrato son los padres. le quitas la vida, cierto, le quitas la vida. Sin embargo, sigue habiendo un problema. 12 millones de niños en situación de huérfanos no tienen comida, no tienen dónde nacer, no tienen dónde mantenerse. Entonces, ¿cómo solucionarías esto? Hay 12 millones de niños Que en se situación derive de más plata de parte del Estado, o sea, hay tan... persona. O dime, tú tienes 12 millones, los 12 millones de niños los puedes mantener al menos 2 niños de los que salvas a la mujer de un aborto. Yo sí, o sea, voy a poder adoptar mínimo 2 niños como vos tendría que ser a lo que yo voy a hacer. O sea, la adopción yo ya la tengo fija en mi mente, así que sí, claro que lo haría. Pero a los 2 millones tampoco me corresponde. O sea, primero que al Estado es el que nosotros le estamos pagando con nuestros impuestos. ¿Por qué me correspondería a mí, que le estuve pagando impuestos desde que nací?
al Estado, ¿por qué me correspondería a mí tener que pagarles a esos no sé cuántos millones de niños que están huérfanos? Y que tampoco creo que sean tanta cantidad en un solo país. O sea, no sé si los millones de niños que me está diciendo están en un solo país o me está diciendo en el Eh, mundo en general. lo puedes ver en el ICBF, en Institución de Colombiana de Bienestar Familiar. ¿Pero de qué me estás diciendo? De los niños, ¿De todos en un país? sí, Sí, pero Colombia. ¿en dónde? ¿En un solo país? ¿En Sí. Colombia? Bueno, después lo voy a corroborar a eso. Pero, pero bueno, más allá de eso se debería estar encargando el Estado y ustedes deberían estar pidiéndoselo como población colombiana, justamente, de por qué no derivan plata para esos orfanatos. O sea, no está bien que un niño esté pasando hambre simplemente por el hecho de ser huérfano, cuando ustedes están pagando impuestos para que justamente se distribuya la plata. Para todo, o Ahora, sea, tanto con para el colegios ejemplo públicos, de hospitales que públicos, o en sea, este caso todo. salvaste 500 mujeres de abortar. Voy a poner un caso hipotético. Salvaste 500 mujeres de abortar. Claro, ahora le das las vías a las mujeres para poder mantener el niño, porque no todas las mujeres tenemos el, la vía para mantener el niño. Tú salvaste 200 Pero mujeres. eso De también te lo da el Estado. Al menos acá en Estado no Argentina te da da eso. asignación por hijo, asignación por madre soltera, te dan hospitales públicos, te dan escuelas públicas para que lleves a tus hijos. Hasta No. hay campañas en las que les donan hasta, no sé, cuadernos, lapiceras, de todo a los niños esos para que puedan utilizarlos en el colegio. Les dan hasta libros gratis para poder estudiar en los colegios públicos. O sea, tienen un montón, hasta comederos gratis, donde pueden, comedores gratis para poder ir y comer allá tranquilos, o sea, sin tener ni que estar pagando. Ayuda hay, no es que no hay y van y se van a morir de hambre, o sea, ayuda hay. Entonces, ¿por qué en vez de pedir más ayuda de última si no alcanza, por qué en vez de pedir más ayuda, no, piden directamente que se legalice el aborto, como si esa fuera la solución, o sea, quitarle la posibilidad de continuar viviendo a un humano no es para nada humano de nuestra parte, o sea, y menos lo consideraría más ético simplemente por estar en un estadio de desarrollo embrionario o fetal, o sea, sigue siendo un... No deberíamos por qué nosotros tener que estar decidiendo por la vida de un tercero. Ahora sí, no sé en qué Latinoamérica vives, no sé en qué mundo vives en el que, por En ejemplo, aquí en Argentina. Colombia, de 10 de estas mujeres, creo que se llama aquí Familias en Acción, que buscan este subsidio, apenas de 10 familias apenas se las dan a un 2%, o sea, no un dos por No, ciento sino acá a dos todas. familias. De 10 familias, Acá todas. 2 familias se las dan, las 8 familias, ¿dónde quedan? O sea, ¿quién les da la comida? Acá todos. Y hospitales públicos es para todos. O sea, hasta para los que tienen plata pueden llevar a sus hijos a hospitales públicos y también a colegios públicos. O sea, no es algo que se limite únicamente a la gente que no pueda pagarlo. O sea, esta ayuda que da el Estado la estamos en realidad pagando nosotros como ciudadanos. O sea, con nuestros impuestos, Sí, nosotros pero es que pagamos todo lo que se estás está haciendo mirando en el la país. despenalización del aborto en Argentina, que pues en este momento ya está despenalizado, pero hay mujeres, Y sí, hay, porque es de donde yo sé más, porque vivo acá. claro, pero, o sea, solo estás mirando el aborto desde tu burbuja. Por ejemplo, yo en este momento no estoy mirando desde mi burbuja, que es Colombia, que es, obviamente está bajo las 3 causales, sino que también estoy mirando por otros países de Latinoamérica, como ya te lo he dicho, que en este caso sería como El Salvador, sería países en los que ni siquiera son legales bajo las 3 causales. En este momento tú me estás planteando en Argentina, en un lugar que ya está despenalizado. Sí, Sin pero yo embargo, lo que te no estás dije, mirando, por ejemplo, lo que te en dije Medio tuyo, Asia, no estás estoy mirando, por mirando. ejemplo, ahorita en Colombia, que te estoy dando el contexto, te estoy dando el contexto Por colombiano eso te lo y dije, lo de Colombia sí no que me lo vi, estás porque dando sí, la sí te vía bien. dije, ustedes como colombianos lo que deberían hacer es solicitarle al Estado de que derive sus impuestos, o O sea, la sea, plata que ustedes están pagando todos los días, todos los meses al Estado, que lo deriven más a esos niños que no tienen hogares, por ejemplo, que son huérfanos, o sea, que no se queden sin comer simplemente porque sean huérfanos, y ayuda a las mujeres que deciden dar a luz a sus hijos y que no tienen cómo mantenerlos. Entonces, que aunque sea les den un trabajo, que pongan puestos de trabajo de algo, del Estado, de lo que sea, pero que se los pongan, así pueden criar a su hijo completamente, o sea, como debe ser, porque si vos sos una mujer pobre y le das a elegir entre abortar o tener un trabajo digno como para poder criar a tu hijo, la mayoría de las mujeres pobres van a decidir por un trabajo digno, o sea, ¿qué te crees? ¿Que todas las mujeres pobres van a querer que abortar a sus hijos? O sea, no tener hijos simplemente por ser pobres. No, la mayoría de las mujeres van a querer tener hijos
pero teniendo un trabajo digno. Entonces, ¿por qué no solicitar eso al Estado, justamente de que se encargue de esos casos, de darles trabajo a esas mujeres? ¿Por qué nada más ir por el camino fácil de, bueno, dejemos, legalicemos el aborto así las mujeres pobres pueden abortar? O sea, no, no es la solución. De hecho, las mismas mujeres pobres te dicen que ellas no quieren abortar. O sea, ellas, si le dan a elegir, prefieren tener un trabajo y poder criar a su hijo. O sea, imagínate tener que abortar simplemente por no tener plata. Es horrible. Pero estás hablando de casos, por ejemplo, aquí estoy mirando en los comentarios y me está diciendo, tú estás mirando desde la Argentina alta, porque aquí me están diciendo, aquí hay personas hasta de 40 años, no me dan trabajo a mi mamá, ella tiene 40 años, no hay Pero recursos. a los 40 años no vas a estar embarazada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando del aborto. No, no vas a tener 40 años y te vas a embarazar porque literalmente ya estás a punto de tener la menopausia. La menopausia comienza más o menos a los 55 años, entonces a los 40 años. Bueno, pero no es lo más normal de que una mujer de 40 años se embarace y quiera tener un hijo. O No es sea, normal, pero así mismo como me estás poniendo la situación de los niños sin cerebro, no es normal, pero hay. sí, pero yo te estoy. Acá en Argentina, si vamos a hablar de Argentina, porque ese chico te dijo lo de 40 años, si vamos a hablar de Argentina, por más de que no consiga un trabajo, va a tener la asignación universal por hijo. Entonces, que no venga a decir que por no conseguir, no tener un trabajo ya no puede tener un hijo o necesita abortar justamente por ese motivo, porque no tiene trabajo, entonces no tiene plata. No, porque tiene asignación por hijo, tiene escuelas públicas, tiene colegios públicos, tiene ayuda del Estado de por todas partes. Si es madre soltera, también tiene asignación por madre soltera. Hay asignación por todo, o sea, el Estado regala plata a todo el puto mundo de acá de Argentina. Entonces, me parece hipócrita que esa persona esté diciendo lo de, poniendo de ejemplo, acá en Argentina, una mujer de 40 años que no consigue trabajo. O sea, si estamos hablando de Argentina, hay un montón de ayuda. Estás hablando en Argentina, claro, porque es el contexto en el Y que está. sí, ese Sin chico me embargo, habló de Argentina. este movimiento pro aborto no solo mira como por Argentina, no solo mira por Colombia, no solo mira por México, mira por todas las mujeres, como ya te estoy diciendo, hay mujeres en Medio Asia, hay mujeres en África, hay mujeres en un millón de mundo. Y el problema no es acá en Argentina, el problema no es en Colombia, el problema no es en El Salvador, el problema es universal, no es algo que, es algo que no debemos mirar por nosotros mismos, porque si miramos por nosotros mismos, claro, tú y yo nos lavamos las manos en este momento, claro, como tú y yo tenemos internet para métodos anticonceptivos, sin embargo, mirar por nosotras mismas, mirar Pero por es literalmente lo que están Latinoamérica, haciendo las mujeres que abortan. mirar por Latinoamérica, mirar por Latinoamérica, mirar por esos lugares en el que, por ejemplo, aquí hay 3 causales, allá no hay ninguna causal, pero en Medio Asia no hay, como te digo, el caso más cercano que ahorita conozco es El Salvador. Estás mirando por Argentina, estás mirando por Colombia, pero hay millones de países en los que no se da esta ayuda económica. Entonces, cómo se va a mantener un hijo en un lugar en donde está penalizado el aborto, aparte de penalizado el aborto, si no da la ayuda económica? Entonces, ¿cómo ayudaría esto? Las mujeres que vos decís que nosotros estamos mirando por nosotras mismas, las mujeres que abortan están mirando por ellas mismas. O sea, si ellas No, las mirarían mujeres que también abortan por es el feto al que le están quitando... No, déjame hablar entonces, déjame hablar. Vos me hiciste lo mismo. Entonces, ustedes que están diciendo que nosotras estamos mirando por nosotras mismas, o sea, porque como no queremos legalizar el aborto, estaríamos mirando por nosotras mismas. No, las mujeres que abortan son las que están mirando por ellas mismas, por su propia vida, porque claramente al abortar le estás quitando la vida a un tercero, a otro humano. Entonces, ellas son las egoístas que están nada más que mirando por su propia vida y no por la vida de otros humanos. Entonces, acá las egoístas vienen a ser las propias mujeres que abortan. Me parece que se enojó porque le dije que me deje hablar. Y sí, querida, o sea, la piba me cayó. Me dijo, déjame hablar, que no sé qué. Entonces ahora cuando yo le hice lo mismo, ay no, ¿cómo me vas a callar la boca? Y se fue. Ay, por Dios, qué gracioso. Obviamente que gané yo, o sea, se agarró y se borró. Tipo, me quedé cuando ella me dijo, ¿me dejas hablar? ¿Te callas? O no sé qué. Yo me quedé, tipo, me caí de risa y me quedé, obviamente, yo doy la cara. Esta piba cuando se lo dije, agarró y se enojó y desapareció. What the fuck? Encima fue ella la primera que me lo vino a decir. Y yo di la cara. Así que bueno, nada. ¿Y por qué te reís?
Y por lo que acaba de pasar, o sea, no lo acaban de ver, por Dios. Bueno, medicate, ya estoy medicada. Acá estoy medicada con la T4, chicos. Yo soy hipotiroidea. Ay, Dios. No ganaste. ¿Y por qué se fue la chica? No me puede decir que porque fui irrespetuosa al pedirle que me dejara hablar, porque ella lo hizo primero. Ella fue la primera que dijo, déjame hablar, déjame terminar, que no sé qué. Tipo, así que, si ella se fue, claramente es porque se ofendió y porque ya no sabía qué más decirme. Si no, me hubiera dicho, bueno, discúlpame, la verdad que no sé qué, tipo me tengo que ir, un saludo y no sé qué, o sea. Así que ganamos, obvio que ganamos. ¿No la dejaste hablar? ¿Cómo que no? Si justamente cuando ella me dijo que me callara la boca, agarré y me quedé callada, me reí obviamente por la forma en la que me lo dijo, pero me quedé callada y la dejé terminar. Y cuando yo empecé a hablar, ella agarró y me interrumpió. Entonces, ahí quién fue la que no dejó terminar de hablar. Apenas estaba empezando a hablar del tema y agarró y me interrumpió. Y le respondí de la misma forma que ella me respondió a mí y se ofendió y se fue. Así que no me pueden decir que yo no la dejaba hablar. De hecho, apenas me dijo, déjame hablar, déjame terminar, me callé la boca. Ay, Dios. Eh, no, con Tormentosa no me la mencionen más, ya basta. ¿No les quedó claro que no va a haber debate con Tormentosa? O sea, ya lo puse en un video, ya lo expliqué millones de veces acá por el vivo, o sea, no sé por qué están todo el tiempo mencionándomela. Si no gané, entonces, ¿qué onda esta chica? O sea, ¿por qué se fue si no gané? No me hubiera dado el gusto de creer que gané, ¿no? O sea, ¿por qué razón se fue? Se le trabó el cel. ¿Qué se le va a trabar el celular? Si yo la vi específicamente cuando agarró y puso para cerrar, para terminar el vivo. Si no ganó, entonces ¿para qué se fue? Exactamente. Se estresó. Encima, literalmente le respondí con lo mismo que ella me dijo. O sea, ella fue la primera que me trató de esa forma. Déjame terminar. Y lo peor es que está grabado. Así que ahora cuando lo suba a mi canal de YouTube lo van a poder ver y disfrutar un montón. Yo creo que de eso sí voy a subir un video. Se rindió, ponen. No se trata de ganar o perder, no, posta. Fuera de joda, es verdad, no se trata de ganar o perder. Los debates son simplemente para llevar a ustedes más información de diferentes puntos de vista. O sea, ustedes también pueden buscar información por su lado y es lo que tratamos de incentivar en los debates, que ustedes busquen información por su lado. Pero sí, no se trata ni de ganar ni de perder, pero me causó mucha gracia lo que acabó de pasar. O sea, nunca me había pasado con ninguna. Y sí, lo voy a subir ahora cuando termine de hacer el vivo, lo voy a subir al canal de YouTube. Creo que tarda un par de horas en como encargarse y poder yo descargar este vivo. Y después, mañana seguramente ya estará subido a mi canal de YouTube. Cualquier cosa se fijan ahí. Mañana. ¿Qué pasó, ponen? Ya lo vas a ver en el video que voy a subir a mi canal de YouTube de todo el debate. ¿Cómo puedo mandar una solicitud para hacer un debate? Primero, los que quieran hacer debate me hablan por Instagram. Así podemos coordinar un día y horario para hacer un debate. Pero bueno. Hola. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, Bien. ¿vos? ¿Venís de ver el debate? No, recién había llegado, o sea, vi que estaba debatiendo con una chica colombiana y la verdad es que no sé mucho en qué terminó eso. ¿No viste el final, que fue lo más gracioso justamente? No sé qué pasó, cuéntame. La chica agarró y dijo, o sea, en un momento yo estaba hablando y yo le quise decir, no, no, pará, o sea, en esto te estás confundiendo. Y agarra y me dice, no, pará, déjame hablar. Y me lo dijo re seria, y yo tipo, bueno, ok.
Entonces dejé que ella terminara de comentar todo lo que quería comentar y cuando me tocaba a mí empecé a hablar y dije, con respecto a esto, y ella me interrumpió. Entonces agarré y le dije lo mismo que ella me dijo. Le digo, no, no, pará, ahora déjame hablar vos a mí. Le digo, o sea, hago lo mismo que vos me hiciste. Y ahí agarró y se enojó. Y después de que yo terminara de hablar y todo, cuando le tocaba a ella responderme, se desconectó. Tipo, primero se quedó callada mientras que buscaba cómo cerrar, cómo finalizar el video, el vivo. Y nada, y se fue, tipo, sin saludar ni nada. Se ofendió porque le dije exactamente lo mismo que ella me dijo a mí. Y ella por interrumpirme a mí, como yo al principio por interrumpirla a ella. Además, en los debates que yo hago siempre nos interrumpimos. O sea, no es algo que digas, ay, no, es súper irrespetuoso. O Fluido, sea, ¿verdad? mientras que no, claro, mientras que no me estés interrumpiendo todo el tiempo, a cada rato, que no me dejes terminar una oración, como que es normal, tipo, tampoco es la gran cosa, pero como ella me dijo lo que me dijo cuando yo le interrumpí, dije, le voy a decir lo mismo ahora que me interrumpió ella, porque literalmente hizo lo mismo que yo. Así que le pagué con la misma moneda y se reofendió y se fue. Así que nada, besito para la chica y gané yo el debate. La aplastaste. Y ya está. Y sí, querida. Sí, o Así sea, que, la verdad, mira, la verdad es que yo vi como un poquito, así como que vi una parte y de repente veía que decía incongruencias, pero súper fuertes, así como que, what the fuck, o sea, de repente pero vos parecía que sos pro decía aborto cosas. encima. Yo soy pro Por aborto eso. y por lo general creo que las personas que son pro aborto no suelen debatir muy bien, o sea, son ridículos. Mira, de hecho, incluso de repente he llegado a verme tentado a mentir y decir que soy pro vida solamente para ver cómo los pro abortos se humillan, porque sinceramente los pro abortos me caen muy mal. Mirá vos. ¿Y en qué te pareció que decía incongruencias? A mí me pareció que no me respondía a las preguntas que yo le decía. O sea, le decía, ¿por qué pasa esto? No sé qué. Y ella agarraba y se ponía a hablar de otra cosa. En un momento me salió hasta con el tema de la adopción. Y le digo, pero no me estás respondiendo la pregunta que te estoy diciendo. O sea, ¿por qué me salió con otro tema? Cosa de, bueno, encarémoslo, salgamos con otro tema. Y no, tipo, 3 veces ya le estaba preguntando la misma pregunta y no me la sabía responder. Entonces, dale, ¿qué me salís con el tema de la adopción para encarar otro tema? Cualquiera. Sí, lo que pasa es que es simplemente más de lo mismo, o sea, simplemente cuando ya ven que ya no tienen argumentos, como que empiezan a desvariar, empiezan a cambiar el tema, o te empiezan a atacar, o empiezan a ocurrir en insultos personales, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que son muy, pero muy ridículos. Yo, y la verdad es que no sé si has visto últimamente los videos que yo subí a TikTok, y es que ya no trato este tipo de temas de manera seria, sino que simplemente me mofo y hago un humor, la verdad es que bastante negro, o sea, ya no las tomo en serio, no los tomo en serio. Por lo menos eso es lo que yo pienso, porque ya tomarlos en serio es una real pérdida de tiempo. De hecho, estaba yo debatiendo hace poco aquí en TikTok una cosa que pasó hacia Instagram, y si lo Ujú. tengo grabado incluso, si los quieres ver por ahí, la verdad es que es una cosa bastante graciosa. Y pasó exactamente lo que te estaba pasando a ti con la chica, o sea, que desvarían, que no saben responder, que no tienen argumento. De repente vi que la chica te dijo, del poco tiempo que estuve, porque la verdad es que estuve bastante poco, que te dijo algo así como, ay no, pero es que sí, los fetos tienen vida, pero es que no son vida humana, creo que dijo eso, y es como de, si no son vida humana, ¿qué van a hacer? O sea, ¿son vidas de perro, vidas de orangután, son ahí ranas? No, o Lo sea, mismo que yo le decía, o sea, obviamente es de la especie humana porque adentro de un útero de una mujer humana nada más puede haber una sola especie, la humana, o sea, nunca en la vida, en la historia, una mujer humana parió un animal, o sea, entonces no me puedes decir que el feto no es un humano, no me puedes decir que ni es un extraterrestre, ni que es un perro, ni que es un gato, ni que nada, o sea, es un humano por ciencia lógica, o sea, si vos te fijas en el ADN de ese bebé, feto o lo que como lo quieras llamar, embrión, o sea, vas a darte cuenta de que el ADN es humano y por ende el feto es un humano, sí. exacto, y aparte que lo refutan y lo refutan y lo refutan, y no le pueden refutar porque básicamente es una cosa que ya fue comprobada por la ciencia. O sea, las cosas que han Exacto. sido Por eso yo me comprobadas baso por en mis la argumentos por la ciencia. ciencia. Ujú. Claro, o sea, las cosas que han sido argumentadas y probadas por la ciencia son muy difícilmente refutables si es que esas comprobaciones han seguido el método científico, ¿verdad? Y esas cosas están comprobadas por la ciencia más actual. Entonces, como que, ay, no, pero es que el feto no es una vida humana y no tiene vida. O sea, por favor, hasta los gametos humanos por separados tienen vida, hasta Ujú. los óvulos tienen vida y los espermatozoides tienen vida. ¿Cómo no va a tener vida un feto? Evidentemente es una vida humana. Exacto. Pero acá me están diciendo, el chico no es pro aborto. Decime algún argumento pro aborto que vos tengas.
porque vos sí sos pro aborto. Entonces, defendé tus argumentos. Yo A soy ver, pro aborto. A ver, bueno, nosotros ya habíamos debatido, habíamos hablado de esto sí. otra vez, pero a ver, no está de más que lo volvamos a repetir después de mucho tiempo. ¿Por qué yo soy pro aborto? Porque básicamente yo priorizo por sobre la vida del feto y de ese ser humano que se está formando, yo priorizo por sobre eso la vida y el proyecto de vida y la elección de la mujer. ¿Me entiendes? Yo defiendo eso. Y de repente hay otras personas, por ejemplo, que son pro aborto en algunas ocasiones y que son pro vida en algunas ocasiones. Por ejemplo, te voy a explicar las tres causales que están en Chile por las cuales es legal abortar. Las tres causales son para poder salvar la vida de la madre en caso de que el feto venga muerto o en caso de violación. Hay personas que son pro aborto, pero por ejemplo, si una persona tuvo una situación en la cual simplemente se descuidó, ¿verdad? Que tuvo algún descuido y dice, no, mira, voy a abortar porque fui responsable y me quedé embarazada. Hay personas que no son pro aborto en ese sentido y son pro vida. Yo sí soy pro aborto en ese sentido, ¿me entiendes? Yo sí soy pro aborto. ¿Me entiendes? Aparte que hay otras cosas que también son una problemática, como por ejemplo los hijos que no son deseados vienen a esta vida a sufrir y después se convierten en humanos carentes o en seres humanos malos o que de repente lo dan en adopción y sufren en los orfanatos. ¿Me entiendes? Entonces yo la verdad es que a lo mejor puede sonar un poquito salvaje, pero es la realidad. Yo prefiero optar por el aborto antes que traer seres humanos aquí a sufrir. Ese es No, a como mí uno de eso no mis me argumentos más parece fuertes. muy humano. No me parece muy humano de parte de nosotros, o sea, estar pensando eso, que es preferible matarlo antes de nacer, porque podría llegar a sufrir fuera, o sea, eso me parece horrible. Y me parece muy sincero también de tu parte decir de que priorizás la vida de la mujer hasta ahí, o sea, te diría, porque yo también la priorizo como provida la vida de la mujer y por eso es que yo estoy a favor del aborto en los casos en los que la vida de la mujer corre riesgo por estar embarazada. Eso es priorizar la vida de la mujer. Ahora, el estilo de vida, no sé cómo fue que dijiste, proyecto de vida, priorizar el proyecto de vida de la mujer, eso me pareció muy sincero de tu parte, porque claro, la mujer literalmente estaría abortando por egoísmo, o sea, por tener un proyecto de vida que no estaría abarcando a estar embarazada y a parir un hijo. Entonces, de eso yo no estaría a favor, o sea, me parece demasiado egoísta de su parte, no me parece que por tener un proyecto de vida diferente al que ahora vendría a tener por estar embarazada y por tener que parir, que decida ella quitarle la vida a su hijo, o sea, tomar esa decisión tan importante como es quitarle la vida a su propio hijo, me parece horrible llegar a ese punto. Evidentemente son diferentes opiniones y yo respeto la tuya, pero claro, en esa parte tienes razón. O sea, yo en ningún momento me atrevería a afirmar que es ético matar a un ser humano. Jamás nunca es ético ni matar a un ser humano. ¿Me entiendes? Simplemente que, claro, uno tiene ciertos niveles para ciertas cosas, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, con todo esto de las 14 semanas, ¿verdad? Que hasta donde se concluye que el feto no puede sentir dolor porque tiene sinapsis cerebrales, yo creo que sería hasta ahí ético, otra vez, entre comillas, abortar. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en abortar después de las 14 semanas, incluso si esa persona fue violada, porque ahí ya entra como ese dilema de si puede sentir dolor y se acerca muchísimo más a lo que conocemos como un humano consciente y que puede sentir, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que está para mí el tope, solamente hasta las 14 semanas. Si se pasa de las 14 semanas, entonces ahí no estoy de acuerdo con que se aborte, salvo que sea en caso de que corra peligro la vida de la madre o que sea una niña muy pequeña, ¿me entiende? Que haya sido violada. Entonces, claro, son como diferentes niveles. Es un debate que yo sinceramente creo que es extremadamente amplio, ¿me entiendes? Y lo otro que creo que también es una cosa muy importante, que yo creo que a ti también te debe tocar, que es lo que viene siendo las personas que piden no solamente aborto libre, sino que piden las personas aborto gratuito. Y es como de, a Ujú. ver, yo en lo personal creo que yo no tengo por qué pagarle el aborto a una persona que tiene los pies y sus manos y la espalda buena para poder trabajar y pagarse su propio aborto. Y hay algunas personas que dicen, ay no, pero es que tú, ¿por qué quieres que el aborto no sea libre y pagado por el Estado? ¿Qué va a pasar con las personas que son de clase baja? Y es como de, a ver, se supone que una persona por el hecho de que sea de clase baja y automáticamente no puede trabajar y pagarse su aborto en cuotas por lo menos, ¿verdad? O sea, en la vida existe una cosa que se llama cuotas, ¿verdad? O sea, también hay que ver con ese tipo de parte. Yo en lo personal pienso, ¿verdad? Considerando que en tu país el aborto ya es legal y también es gratuito, yo creo que ninguna persona tendría que pagarle las irresponsabilidades
a otra persona. Yo creo que si una persona se embarazó por ser descuidada y ser irresponsable, se tiene que pagar su propio aborto, ¿me entiendes? Y aparte que hay que ir dimensionando. Imagínate que tú no puedes abortar, ¿verdad? Y lo tienes prohibido porque la ley te lo impide. ¿Qué te va a salir más caro? ¿Mantener a un hijo durante toda la vida probablemente o hasta los 25 años o pagar $1.400 por hacerte un aborto una sola vez? ¿Qué te sale más barato? ¿Verdad? ¿Qué prefieres? ¿Hacer eso o eso? Entonces trabaja para pagarte tu aborto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No sé qué piensas al respecto. Sí, con respecto, bueno, sí, a que si debe ser gratuito o no, obviamente no, no debe ser gratuito. Pero con eso de hacer la diferencia entre pagarte un aborto, ¿qué es lo que te sale más caro? ¿Pagarte un aborto o estar manteniendo un hijo? O sea, obviamente va a salir más barato pagarte un aborto, pero no por eso deberíamos elegir el aborto en lo absoluto. O sea, todo bien, pero el aborto le estás quitando la vida a tu propio hijo, o sea, le estás quitando la vida a otro humano, diferente a vos mismo. Entonces, ¿por qué tenés que estar tomando esa decisión? Simplemente porque te parece más económico matarlo a tener que criarlo. O sea, me parece absurdo, tipo, no, no puedo no reírme en Sí, este caso porque es como mucho, o sea, de hacerlo literalmente por tu conveniencia, o sea, porque y acá hay un montón de gente que decía, no, pero tiene que ser gratuito porque es salud. ¿Salud dónde? O sea, el aborto no es salud, es todo lo contrario, le estás quitando la vida a tu propio hijo, no es salud, no necesitas abortar para vivir, o sea, si estás embarazada es algo totalmente fisiológico, no es una patología, no es ninguna exactamente. lesión, o sea, Exactamente, yo ahí la verdad es que no estoy de acuerdo con que, no, es que es un tema de salud pública. No, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo tratarte un cáncer que matar a un ser humano. O sea, matar a un ser humano no es una cosa de salud pública, o sea, no es una cosa de derecho ni siquiera legal, sino que está despenalizada, que es muy diferente. No es una cosa de salud pública matar a un ser humano, como sí puede ser una cosa de salud pública tratarte un cáncer. ¿Me entiendes? O sea, y yo, como te digo, yo respeto mucho tu opinión, pero yo estoy hablando específicamente en el caso de que el aborto sea legal como lo es en tu país actualmente, Argentina. ¿Me entiendes? Como yo te digo, yo respeto mucho tu opinión, que claro, no es nunca ético matar a un ser humano, pero estoy hablando en ese tipo de situaciones. ¿Me entiendes? Por eso lo digo pensándolo de manera fría, ¿me entiendes? De una manera completamente lógica, a eso me refiero, sumando y restando. ¿Qué te sale más barato? ¿Mantener un hijo hasta los 25, hasta los 28 años o pagar solamente una vez $400 para matarlo? Yo sé que suena horrible, pero ujú, lo digo pensando, yo incluso lo admito que suena horrible, pero lo digo pensándolo de manera fría y de una manera simplemente lógica. Ya está. ¿Me entiendes? bien. Mira, te digo que tengo 2% de batería, o sea, ya se me empieza a cortar el video, el vivo, cuando empiezo a tener tan baja batería, creo que ahora ya como que se me está logrando un poco. Pero bueno, nada, porque lo gasté todo en el debate ese que acabo de tener. Así que nada, bueno, estuvo bueno ahora al menos hacer una pequeña charla. Nosotros ya habíamos debatido y fue simplemente intercambiar opiniones sobre tanto el debate anterior como ahora volver a hablar sobre nuestras posturas. Así que Claro. gracias por estar acá Gracias igual nuevamente. también por dejarme meterme, pero yo la verdad es que no quería hablar del aborto y quería hablar de películas de terror. ¿En serio? Sí, de Es que hecho, encima se me va el internet, o sea, se me va a apagar en cualquier momento y ya me estoy como trabando. Pero bueno, no hay para la problema. próxima lo dejamos para eso, porque yo amo las películas de terror, como ya me habrás visto. Si tenés para recomendarme, también mándame. Vale, vale. Porque ayer, por ejemplo, vi Juego del Miedo, no sé cuál hay dos en Netflix de Juego del Miedo. Yo ya las vi a todas, pero volví a repetir, creo que era la 2. Y nada, y me encantó de vuelta. O sea, volverla a ver, Oye, ay no, las amo. una consulta, después de que se te apague el teléfono, ¿lo vas a volver a prender para volver a hacer un vivo o vas a hacer un vivo otro día? No, otro día ya. Otro día porque ya me tengo que bañar, cenar e irme a dormir, que mañana tengo que trabajar temprano. Así que no, Vale, ya se terminaría por hoy. porque sí, porque tengo dos temas del aborto que no hemos tocado y creo que tú no has tocado con ninguna otra persona, me parece, que creo que sería bastante interesante debatir. Así que para la próxima vez Bueno, que te bien. pille por ahí, puedo entrar y podemos Dale, hablar de eso. Así dale, que me voy dale. marchando. Que esté muy bien y cuídate mucho. Buenísimo. Gracias igualmente. Un beso. Chao. Bye, besos, chao, chao. Bueno, chicos, gracias a todos. Ya me voy yendo porque tengo 2% de batería. En cualquier momento se me muere el celular. Así que Así que nada, gracias a todos por estar.
tanto en el debate, en el primer debate, como en la segunda charla, debate, ponele. Así que nada, un beso para todos y nos vemos. Bueno, pueden ver todos los debates nuevamente en mi canal de YouTube, que es Camila Calvetti. Que los voy a estar subiendo el debate de hoy allá completo por si alguno se lo perdió o miró hasta por la mitad o algo así. Un beso para todos y nos vemos en el próximo vivo. Bye.